Bueno, vamos a ver aquí los temas que tenemos para el programa en el día de hoy. Un programa con muchas informaciones. Pues vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en el PRM, la conferencia del presidente Abinader ante su partido, que fue titulada Una mirada hacia el futuro. El tema de la identificación de los aspirantes presidenciales en el PLD y de los resultados electorales tanto en Ecuador como Perú, que por ahí empezaremos antes de tratar otros dos temas pues breve. En primer lugar, pues lo que ocurrió en el mundo del golf, donde el máster de Augusta lo ganó por primera vez un japonés. Estamos hablando de Hideki Matsuyama. Y entonces, varias particularidades en este que es probablemente el más prestigioso de los eventos de Grand Slam en el golf, que data desde el año de 1934. Entonces, pues un japonés por primera vez se coloca la chaqueta verde, se convierte en el segundo asiático que logra un campeonato de Grand Slam, y todo lo que esto envolvió, la verdad es que despertó bastante interés en el mundo del golf y sus aficionados, porque Japón, en el caso de Japón, era un solo televisor en las calles, un gran espectáculo de un país en las calles, siguiendo por primera vez con tanto interés colectivo un torneo de Grand Slam en el golf, por la presencia y todas las expectativas que tenían sobre Hideki Matsuyama, que a lo que además le colocaba una presión muy especial, porque una gente jugando con toda la presión de un país pues encima y atento a él, desde luego que eso impacta bastante, por más preparado que se encuentre. Ganó apenas por una diferencia de un golpe. Entonces, está rivalizando con uno que tiene muy poco que perder, porque estamos hablando de una persona que participa por primera vez en este torneo, que es que va a competir de manera más cerrada con él. Entonces ese no tenía ninguna presión. Ese estaba gozándose y se gozó durante todo el tiempo el torneo. Me refiero al americano Will Zalatoris, con el que estaba enfrentado o con el que llevó la competencia más cerrada Matsuyama, porque le ganó por apenas un golpe. Entonces, a diferencia de Matsuyama, que tenía la presión de todo un país, en el caso de Zalatoris, al ser un incursionante, una persona que tiene por primera vez la participación en este torneo de Augusta, él lo que decía es, bueno, en mi familia lo que dicen, que si yo fui lo suficientemente estúpido para creer que podía estar jugando en Augusta, debo ser lo suficientemente estúpido para creer que puedo ganar. Y ahí el hombre se fajó a ganar y por poco pues establece también otra gran historia, que como ha comentado
Tiger Woods, pues este triunfo de Matsuyama, pues evidentemente que le da una gran energía al mundo del golf. Entonces esto ocurrió en el día de ayer en Augusta, en Georgia. Por otra parte, señores, en la República Dominicana hoy estamos de duelo por la muerte de el escritor más importante de la República Dominicana, y estoy hablando de los escritores modernos, de los escritores actuales, porque hacer ya juicios en términos históricos, etcétera, es un poco más delicado. Pero no hay duda que por su obra, don Marcio Veloz Maggiolo era el más importante de los escritores dominicanos actuales, modernos, porque don Marcio abarcó prácticamente todos los géneros, y lo hizo con rigurosidad, porque sumaba dos especialidades que le daban un nivel de conocimiento mucho más privilegiado que el que pudiera tener cualquier otro escritor. Estamos hablando de un científico de la antropología, era antropólogo, y no solo don Marcio Veloz Maggiolo era antropólogo, sino también arqueólogo. Ambas especialidades estudian las culturas, estudian el pasado desde el punto de vista de los monumentos, como lo hace la arqueología, de los documentos, y más desde el punto de vista de la cultura, como lo hace la antropología. Entonces, un escritor con estos conocimientos, con estas bases de ciencia en su trabajo, pues evidentemente que era un gran aventajado, aunque en el trabajo intelectual, pues como en todo en la vida, no hay regalo, hay dedicación. Y entonces, para don Marcio Veloz Maggiolo, su actividad era un sacerdocio. Y al referir que era un sacerdocio, no por casualidad, la labor intelectual es una deriva del sacerdocio. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades. ¿Cuándo sale, digamos, la intelectualidad de los monasterios? Sale después de la imprenta. Cuando con la imprenta se crea pues una situación parecida a la que entendemos que se ha creado después con el Internet, porque ahora tenemos al Internet como el distribuidor masivo de conocimiento y el que pone a nivel de todos los conocimientos que hay en la vida humana. Bueno, esa labor antes la hizo la imprenta. Equivale a lo que ha ocurrido después con el Internet, lo que en su momento hizo la imprenta. Entonces, como la imprenta saca el trabajo intelectual, en gran medida la investigación de los monasterios, pues, y la amplifica, eso después fue independizando el rol de los intelectuales. Entonces, cuando hablamos de un hombre como don Marcio Veloz Maggiolo, que ha incursionado en todos los géneros, hablamos de un hombre, de un narrador, de un poeta, hablamos de un ensayista, hablamos de un investigador, hablamos también de
un periodista, digamos, especializado en el ramo de la literatura, un crítico literario y un hombre de un trato siempre muy afable, muy agradable. 84 años de edad tenía don Marcio Veloz Maggiolo, que lamentablemente acelera su muerte el coronavirus. Así es que el presidente Abinader ha dispuesto que el día de hoy sea un día de duelo nacional por la muerte del gran intelectual y escritor don Marcio Veloz Maggiolo, y creo que estamos hablando de una decisión sumamente merecida. Ojalá que los dominicanos que no le conozcan pues lo hagan en algún momento, se aproximen a alguna de las obras de don Marcio Veloz Maggiolo. Entonces, señores, vamos a hablar ahora primero de las elecciones en dos países sudamericanos. Estamos hablando de las elecciones en el Ecuador y estamos hablando de las elecciones en Perú. En Perú sabíamos que no se producirían resultados en primera vuelta, porque hay una cantidad de candidatos y el pastel estaba muy distribuido. Estamos hablando de 8 candidatos que todos tienen más de un 10%, entonces es una distribución del pastel que ha hecho que el candidato más votado tenga un 16%. Con un 16%, no, aunque se quede en primer lugar en una primera vuelta, no hay garantías hacia el futuro de que esa haya sido ya una decisión firme. Pudiera estar marcando una tendencia, pero ahora hay que ver qué ocurre con las reagrupaciones en el Perú. Ahí estaban participando en estas elecciones Pedro Castillo, este es un maestro sindicalista que es el que ha quedado en primer lugar, pero con apenas un 16% de los votos. Estaba también el reconocido economista Hernando de Soto, Keiko Fujimori, otros candidatos, Johnny Lescano, Rafael López Aliaga. Entonces todos estos candidatos están entre un 11, un 12, un 10, un 9%, con votaciones muy similares. Entonces, ya hacia la segunda ronda en junio, veremos qué pasa ahí y cuál de los candidatos tiene la posibilidad de competir con este, que es el señor Pedro Castillo. Uno de esos inventos que le ha salido bastante caro a los países cuando se equivocan, cuando se van con la demagogia, porque hay gente que empieza a hablar tonterías, la gente sigue esas tonterías y que creen que se pueden cambiar, que usted dice que un individuo puede venir a hacer una revolución y que la revolución cambia las cosas. Bueno, las revoluciones, ninguna, ni las armadas, digamos, eliminan las élites. Lo que hace es que las sustituyen. No la eliminan, la sustituyen sencillamente. La sustituyen. Entonces, veremos ya lo que pasa en Perú, pero elecciones, pero no hubo resultado en primera vuelta. Ya entonces en el caso de Ecuador, sí eran unas elecciones para definir unos resultados en primera vuelta, en segunda vuelta. Y ahí el electorado volvió hacia el candidato, pues Lasso. Volvió hacia el candidato Guillermo Lasso. Hay que decir en el caso de Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso empezó la campaña hacia la primera vuelta en gran medida colocado en el primer lugar en las encuestas.
Después parece que se dieron situaciones en las que Lasso no quedó en primer lugar en la primera vuelta, sino que en primer lugar quedó Andrés Arauz, que es el candidato respaldado por Correa. Pero hacia la segunda vuelta, el Lasso, que enfrentó situaciones sumamente difíciles, Luis se refería a una muy complicada y que podía amenazar cualquier posibilidad de que pudiera recomponerse una candidatura, que es pelearse con el que está en tercer lugar y pelearse porque el que está en tercer lugar está reclamando que él quedó en segundo y tú estás reclamando que tú quedaste en segundo. Eso no tiene solución que no sea un pleito, una confrontación para definir las cosas, y de esa confrontación quedan heridas que después hacen difícil que pudiera articularse una unidad. Pero Lasso esa parte la manejó muy bien. Que prevalezca la verdad, que se hagan todos los reconteos que fueran necesarios, que si no era el ganador iba a reconocer a la otra persona, etcétera, y se manejó con mucha humildad, vadeando, huyéndole al tema de la confrontación en ese sentido. Pero hay dos factores. El factor primero de la identificación de Arauz, porque Arauz avanzó y se sabía en parte que estaba auspiciado por Correa, pero cuando se puso tan en evidencia la posibilidad de que Rafael Correa estuviera detrás de él, eso evidentemente terminó afectándolo. Y gracias a Dios, pues estamos hablando de un hombre que él va a reimpulsar la economía. Entonces él va a reimpulsar la economía, él le va a dar $1,000 a 1 millón de ecuatorianos para que emprendan iniciativas. Él le va a buscar $1,000 para que emprendan iniciativas, y de esas iniciativas entonces impulsar la economía. Cuando estamos hablando de $1,000, la economía ecuatoriana es dolarizada. Entonces, bueno, yo tengo $1,000 para 1 millón de ecuatorianos. Eso es lo primero que yo voy a hacer para que ellos salgan a emprender. Algunos, desde luego, van a salir a emprender para un bar o para lo que más cerca, lo que más cerca le quede. Porque se supone que las sociedades apoyan a los emprendedores que están emprendiendo o a los que tienen vocación para eso, pero que una distribución masiva de emprendimientos no tiene resultado. Y otras demagogias por el estilo. Pero ganó Guillermo Lasso con un margen que está fuera de toda duda, es decir, que el voto terminó siendo en Ecuador más racional de lo que se esperaba. Y entonces estamos hablando de un político veterano que sabe que tiene que lidiar con una difícil situación de la economía, pero es un hombre que le ha costado mucho llegar a esa posición. No es un hombre que ande buscando recursos ni nada por el estilo en la política, sino que yo creo que está buscando un legado histórico que ahora ha tenido la oportunidad de trabajarlo. Así es que le deseamos mucho éxito a don Guillermo Lasso, que fue electo como presidente del Ecuador en el día de ayer. Entonces ahora quiero referirme a la cuestión esta de la charla que dictó el presidente Abinader en el PRM. La charla que dictó el presidente Abinader en el PRM y a esta reunión del PRM. Pero qué importante tiene esto de la charla del presidente Abinader en el PRM. Bueno, yo creo que es importante
yo creo que es importante que el presidente Abinader fuera con una exposición, porque es que el ejercicio de la política y el ejercicio público de la política, yo creo que tenemos que darle un poco más de consistencia y para eso hay que evitar las improvisaciones. Entonces, presidente Abinader, eso que ocurrió ayer en el PRM es importante y ojalá que también en la labor del gobierno las cosas vayan un poquito por ahí. Es decir, hay que darle un poquito de lado a las improvisaciones. Si yo sé que tengo que hablar el domingo en el PRM, ¿por qué esperar el domingo para yo levantarme a improvisar unas palabras ahí? No, el presidente no hizo eso. El presidente fue con un planteamiento bien conceptualizado, dirigido a su partido, y yo creo que eso aporta. Entonces, entre otras cosas, ¿qué planteaba él? Bueno, él está planteando que un partido no puede ser, el PRM no puede permanecer solamente como una maquinaria electoral, que tiene que realizar cultivar las capacidades necesarias y las funciones específicas de los partidos, que tiene que ser un puente entre las aspiraciones de la sociedad y la gestión pública, haciéndose, eco de esas aspiraciones y convirtiéndolas en sus propuestas, entre otras cosas. Entonces, él dice, sin fuerza de militancia de un partido joven como lo es el PRM, que salió masivamente a votar por nuestro proyecto político de cambio, dado todo su esfuerzo desde las grandes urbes hasta las comunidades más pequeñas de nuestro país, no hubiera sido posible llegar a donde hemos llegado, ni hacer lo que estamos haciendo. Entonces, cuando se vaya al tema de las funciones específicas de los partidos políticos deben ser capaces de formular ideas y propuestas para responder a las demandas de los grupos sociales, llevar a cabo la función de selección de personal político a través del reclutamiento y formación de nuevos cuadros para el trabajo político, cumplir con la función de integración y articulación de los intereses diversos de la sociedad para incluirlos en un programa político, desarrollar la función de socialización y participación ciudadana, tendiendo puentes para conectar a los grupos sociales y a los individuos al proceso político y preservar la gobernabilidad a través de la vinculación de los ciudadanos al sistema de decisiones políticas. Para participar con éxito en el proceso de consolidación democrática, no podemos ser solamente una maquinaria electoral que se activa cada 4 años. Entonces, esto fue una conferencia que el presidente la preparó para ir con una exposición ante su partido, con una exposición elaborada, creo que realista, aunque es difícil que los partidos en el gobierno operen. Es muy difícil porque las expectativas que tienen de participación en el gobierno y el propio hecho de que sus principales dirigentes se sumergen en las acciones de gobierno, eso margina la actividad de los partidos políticos, pero hay que aspirar a que las cosas se hagan diferente. Entonces, por otra parte, él se refirió, aparte del trabajo que ha hecho como presidente, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahí también, de manera previa, entonces,
el ministro de Educación Superior, el doctor García Fermín, Franklin García Fermín, habló de la modificación de los estatutos del PRM para permitir la reelección de Abinader. Bueno, yo creo que el tema es innecesario colocarlo en la palestra, porque ese no es un tema público que tenga que envolver un debate nacional. Esa es una decisión del PRM y una decisión que el PRM tiene que tomarla por razones incluso prácticas. Unos estatutos no pueden estar por encima de una constitución. Entonces, eso es un asunto que tiene que decidirlo el PRM y verlo como algo incluso interno del PRM. Eso no debe ser una situación que esté en la palestra, ni tampoco, doctor Franklin García Fermín, dar la impresión, porque cuando usted introduce este tema de la modificación estatutaria para la reelección, usted da la impresión de que esta actividad que el presidente le da una connotación más importante, más trascendente, era para un tema como este, de que ya se está definiendo un proyecto de reelección, etcétera, etcétera. Eso es demasiado temprano y además totalmente innecesario. El presidente Abinader no tiene obstáculo para ser candidato presidencial. No tiene obstáculo porque no tiene obstáculo constitucional. Si no hay obstáculo constitucional, no hay obstáculo. Todo lo demás son cuestiones que se, digamos, arreglan, etcétera, pero no tiene obstáculo. Entonces, no hay tampoco por qué introducir ese tema con una crisis, con otro tipo de situaciones, etcétera, etcétera, a menos que no sea que se están viendo ya algunos proyectos presidenciales en el gobierno y entonces se le quiera frenar un poquito a tiempo, un momentito, que el presidente que va, que toque lo otro, etcétera, porque hay por lo menos ya 3 proyectos presidenciales claramente identificados ahí y que pudieran repetir esa tradición que hay en el PRD, que después es PRM, de que se usa el gobierno para ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el PRM, pero a propósito de lo que leyó ayer el presidente Abinader, yo citaba, y quiero aprovechar para reiterarlo, para que los PRMistas y el presidente Abinader lo tengan siempre pendiente. Yo citaba, comentando en mi columna de este domingo, el libro de Pablo Macchine, hacía cita también del libro de Miguel Guerrero, que ya en su momento había comentado. Pero como entiendo que hay una hilación, aunque los enfoques sean totalmente distintos, que hay una hilación porque el libro de Guerrero analiza los gobiernos del PRD. El de Macchine analiza los gobiernos del PLD. Y los gobiernos del PLD fueron posteriores a los del PRD. Es decir, que hay una hilación, hay una continuidad. Entonces, por eso citaba el de Guerrero y hablaba del libro de Macchine. Entonces, a propósito, presidente Abinader, tenga pendiente esto. Tenga pendiente esto que está citado en esta obra de Miguel Guerrero. Los primeros 5 años de la administración PRDista fueron pobres en realizaciones materiales. En la ciudad de Santo Domingo no había una sola huella física de esa acción gubernamental. Al llegar Jorge Blanco, su primer aniversario como jefe de Estado, la única obra que podía enorgullecerse el partido en el poder en la capital de la República Dominicana era el monumento a Fray Antonio de Montesinos, una donación del gobierno mexicano. Es decir, está hablando de que 5 años después de gobierno del PRD no había una sola huella material
en realización de esos gobiernos. El monumento a Fray Antonio de Montesinos, y ese monumento lo donó el gobierno de México. Esa era la única obra que había en ese cambio. En 5 años después de un cambio, no había ninguna huella en materia de infraestructura. Sí sabemos que en materia política, la administración de Guzmán pues creó un clima de apertura, pero él está hablando en realizaciones materiales. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, por otra parte, y finalmente, el PLD ayer hizo una identificación pública de sus aspirantes presidenciales. Se sabía que algunas de esas personas estaban aspirando, pero el PLD ha querido darle un carácter institucional y ha querido definir con tiempo reglas para esas aspiraciones. Por lo tanto, tanto el presidente de ese partido como el secretario general hace un tiempo convocaron una reunión, que fue de lo que se informó ayer. Y a esa reunión se invitó a todo el que entienden que tenía un proyecto presidencial. Incluso otros no estuvieron allí, no porque no fueron invitados, sino porque se le consultó. Fulano, ¿usted está aspirando? Y hubo varios que dijeron que no. Por eso no fueron a la reunión. Pero todos los que están aspirando fueron a la reunión. Entonces, ¿quiénes fueron a la reunión de estos aspirantes presidenciales? Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Maritza Hernández, Andrés Navarro y Carlos Amarante Baret. Fueron a esa reunión y eso fueron lo que el PLD ayer identificó como aspirantes presidenciales. No quiere decir que la lista esté cerrada ahí. No quiere decir que esté cerrada ahí. Lo que el PLD debe evitar, es después que hayan sorpresas o cartas por debajo de la manga. No. Que fue que cuando eso ocurrió, lo critiqué realmente con bastante dureza aquí en El Sol de la Mañana. Hay un grupo de aspirantes presidenciales que están haciendo un trabajo, etcétera. Entonces, de repente, viene una candidatura que no está contemplada, que no está en eso, y se creó la situación difícil que se creó ahí, aunque trató de remontar, etcétera. Ese problema de origen quedó haciendo mucho daño. Entonces, esto de que se esté claro, venga, acá quiénes son los que aspiran. Entonces, esos que aspiran, dentro de los cánones institucionales, van a ir desarrollando su trabajo. Entonces, después, ahí no se puede salir con que, fulano, perencejo, entonces viene un atajo que desconoce el trabajo que se ha hecho y que no. Esos son los aspirantes. Y si más adelante aparece uno, que se identifique con tiempo, dos, que se identifiquen con tiempo. Yo creo que eso está bien. A propósito, ustedes ven, el único señalamiento que yo hice a mi querido amigo Andrés Navarro, cuando estuvo aspirando a la Secretaría General del PLD, ustedes recuerdan que yo dije, él no debería aspirar a la Secretaría General del PLD, porque todo el mundo sabe que es un aspirante presidencial. Entonces, ¿ahora qué pasa? Desde que convocaron los aspirantes presidenciales, mi amigo Navarro es el primero que está ahí. Entonces, no debiste aspirar a secretario general del PLD. Gracias a Dios no saliste electo. Saliste electo porque si algo está claro, es que el secretario general del Partido de Liberación Dominicana no debe aspirar a la presidencia de la República.
y creo que Charlie Mariotti tiene eso claro. Mientras tenga esas funciones, es un liderazgo que tiene que ser un liderazgo institucional. Institucional. Entonces, el PLD está trabajando con tiempo. Hay muchos jóvenes que están buscando espacio, participación. Hay una lucha natural entre gente que por méritos busca permanecer en posiciones que tiene desde hace tiempo y otra gente que quiere pues esas posiciones. Ellos están tratando de diseñar perfiles y de tratar de que el proceso ahora que tiene que ver por la competencia por las secretarías no sea un proceso que cree mayores divisiones, y el partido tiene el privilegio de un liderazgo como el de Danilo Medina, que no está tampoco ni va a estar en busca de una aspiración en estas circunstancias. Es decir, que se han definido reglas claras y yo creo que esas reglas claras pueden contribuir a un relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Cambio y fuera.